Bueno, saludos estimados estudiantes. Vamos a hacer el video que les había comentado sobre la presentación del informe de investigación, es decir, las directrices generales que ustedes deben tener para hacer la presentación de este informe de investigación, ¿sí? La idea es que, bueno, vean el video y mañana en clase podemos aclarar las dudas, pueden hacer sus comentarios, planteamientos en torno pues a lo expuesto el día de hoy. Y bueno, vemos a ver qué tantas dudas hay, ¿sí? En función pues de lo que sigue en el cronograma de nuestra actividad regular pues de las clases, ¿no? En cuanto a la lectura de los autores, o sea, es decir, de Jacobs y Schwartz para el lado de lo cualitativo y de eh, María Ángeles y Ancona para el lado de lo cuantitativo, les digo que, bueno, es importante que la tengan, no es un texto que era para leer para la clase de estos 2 días que pasaron, sino que son textos para tenerlos a la mano durante todo el proceso de lo que queda de semestre y para todo el proceso de investigación, ¿sí? De manera de que ustedes puedan de alguna forma, bueno, tratar de tener allí como un apoyo, ¿ok? Metodológico y un apoyo de cómo presentar trabajos de investigación, cómo aplicar técnicas de investigación, todo ese tipo de cosas. María Ángeles Sea Ancona es más para lo cuantitativo y Jacob C. Schwartz más para lo cualitativo. Sin embargo, en María Ángeles y Ancona, en la primera parte o el primer capítulo, ustedes encontrarán cómo se presenta o cómo se hace un proyecto de investigación, es decir, un marco teórico, un marco metodológico, todo este tipo de cosas. Y es común, ¿no? Común para ambos modelos de investigación y les puede servir, ¿no? Como un tipo de ayuda. También hay otras autoras como Miriam Balestrini, está Fidia Arias, está Hernández Sampieri, que son, bueno, manuales de metodología de la investigación básicos y esenciales para emprender cualquier tipo de proyecto e informe de investigación. ¿Sí? Recordemos siempre que proyecto es como las bases de lo que se va a hacer en la investigación, mientras que el informe de investigación ya es la presentación de los resultados, ¿sí? Es decir, en nuestro caso sería como que el proyecto viene a ser la entrega que ya hicieron, más la primera entrega y después viene el informe de investigación que sería la entrega final de ese trabajo que ustedes van a realizar acá, ¿ok? Eso, bueno, como en líneas bien generales. De manera que, bueno, quizás no es necesario que se atoren con la lectura tanto de María Ángeles Sea Ancona como la de Jacob y Schwartz, sino que las vamos a ir, bueno, consultando como bibliografía de referencia durante todo el resto del semestre que nos queda. Siguiendo acá, entonces, yo les coloqué como un mapa de lo que debe contener la primera entrega, que como ustedes saben está pautada para el 16 de diciembre de este año. Debe incluir, ¿ok? Recordemos en principio que el trabajo de investigación que ustedes van a hacer acá es un esbozo, ¿ok? No es una investigación exploratoria, no es una investigación amplia, grande, es decir, no es una tesis, sino es apenas un esbozo de investigación. Pero a pesar de que es un esbozo de investigación, tiene que tener algunas rigurosidades metodológicas. Entonces, esa primera entrega que va a contener es como un proyectico de investigación en donde ustedes van a presentar, bueno, el planteamiento del problema, que como ya lo presentaron en la vez anterior, entonces ahora las correcciones que se le hicieron, ustedes las van a añadir de manera de que ese planteamiento quede pulido. Los objetivos de la investigación, tanto el general como los específicos, también corregidos después de esta primera entrega que ya hicieron o de esa presentación de la investigación que ya hicieron, el marco teórico, ¿sí? Que debe incluir, en principio, los diversos ejes temáticos
que ustedes van a trabajar en la investigación. Eso se construye desde el tema más general hasta el tema más específico. ¿Ok? Lo más específico es propiamente lo que se parece más a su problema de investigación, lo que les va a ayudar a plantear mejor teóricamente su problema de investigación. No es que van a hacer un compendio de múltiples teorías diversas, habidas y por haber, de todos los textos que trabajamos en la electiva, porque eso no es lo que se trata, no es un resumen de esos textos, sino es, ¿verdad?, un marco teórico para su problema de investigación. Entonces, de manera que ustedes lo que tienen que hacer es recabar información, teorías, bibliografía, temas, etcétera, relativas a su problema de investigación planteado y no una cosa demasiado general o cosas que no tengan que ver con su problema de investigación. ¿Cómo ustedes dividen ese marco teórico? Van colocando los subtítulos que mejor a ustedes les parezca en función de su tema y de su problema de investigación, ¿sí? Es decir, que ahí ustedes van a construirlo de manera libre. Es como si se tratase ese marco teórico de un ensayo de reflexión crítica, de reflexión teórica, acotado pues al problema de investigación que ustedes están haciendo. Después tienen que presentar un marco metodológico y ese marco metodológico se divide en las siguientes partes. Primero, tipo de investigación, es decir, si es una investigación cualitativa, si es una investigación cuantitativa. Sabemos que es una investigación exploratoria, es decir, eso ya está claro, ¿verdad? Pero hay que decir si es una investigación cuantitativa, cualitativa y por qué. Es decir, qué es lo que va a indagar esta investigación para decir que es cualitativa o que es cualitativa. Después, en segundo lugar, tenemos el diseño metodológico, ¿sí? ¿Qué es el diseño metodológico? Es decir, cómo ustedes, ¿verdad?, piensan, planifican la investigación. Y eso incluye, ¿verdad?, incluye en principio un cuadro que se conoce, ¿ok?, como operacionalización de variables para el lado de lo cuantitativo, o incluye una descripción amplia, general, de cuáles van a ser las categorías de análisis o los temas que ustedes van a trabajar dentro de esa investigación para el lado de lo cualitativo. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace esto. Y también deben presentar el instrumento de investigación. Entonces ya sabemos, ¿verdad? El tipo de investigación es cuantitativo o es cualitativo, y el diseño de esto es que vamos a trabajar con estas categorías, con estas variables, dependiendo de si es cualitativo o cuantitativo, y vamos a aplicar el siguiente instrumento de investigación. ¿Qué es el instrumento de investigación? El cuestionario de la encuesta o el guión de entrevista en profundidad, o el guión del grupo de discusión, o el guión de la observación, ¿sí? Es decir, dependiendo de la técnica que ustedes vayan a emplear, deben presentar el instrumento de investigación, ¿sí? Las preguntas, lo que ustedes los temas que van a trabajar en su entrevista, o las preguntas que van a hacer en el cuestionario de la encuesta. Eso es el instrumento de investigación. Y en tercer lugar, deben presentar la estrategia o explicar cuál es la estrategia de investigación. ¿Qué es la estrategia? Bueno, ya yo diseñé, ¿verdad?, mi metodología, ya tengo mis variables, mis categorías, tengo mi instrumento, y ahora voy a decir a través de cuál estrategia voy a aplicar ese instrumento. Entonces, bueno, voy a hacerlo, ¿verdad?, a través de una encuesta, de una entrevista. Entonces hay que decir a quiénes voy a entrevistar o a quiénes voy a encuestar. Entonces hay que decir las edades, los géneros, la orientación sexual, hay que decir las zonas de residencia, una descripción general de esas personas, ¿sí? En el caso de lo cualitativo. Y en el caso de lo cuantitativo hay que decir, bueno, cuál es el tamaño de la muestra y cómo se obtuvo ese tamaño de la muestra, cuál es el tipo de muestreo. Ahí María Ángeles Ecea Ancona les explica cómo ustedes cómo pueden presentar o hacer ese tipo de
de cosas como tamaño, definición del tamaño de la muestra, definición del tipo de muestreo, todo ese tipo de cosas. Y al final, ¿verdad? Van a presentar un cronograma de actividades a cumplir en ese trabajo de investigación a través de un diagrama muy conocido que se llama diagrama de Gantt. ¿Ok? Ese diagrama, pues ustedes van a ir a presentar allí por fases cuáles son las diferentes actividades, es decir, si van a, primero se aplica el cuestionario, después se hace esto, después se hace aquello, después se hace lo otro y se presenta pues en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que se va a entregar en esta entrega del 16, o que se va a presentar en esta entrega del 16 de diciembre, ¿sí? Es decir, como el proyecto, proyectar la investigación, qué es lo que yo voy a hacer, ¿ok? En esa investigación, tanto a nivel teórico como a nivel metodológico. Entonces después aquí yo les coloco, bueno, como explicar un poco, bueno, de qué se trata o cómo se hace esto, disculpe, cómo se hace esto o cómo se presenta ese instrumento metodológico, ¿sí? Se va a presentar, como ya les dije, en la primera entrega del informe de investigación. Si se trata de una investigación de tipo cuantitativa, es decir, que ustedes van, ¿verdad?, a aplicar una encuesta, por ejemplo, entonces deben, de alguna forma, realizar o presentar o hacer un cuestionario de preguntas cerradas, prioritariamente cerradas, ¿ok? Pueden haber preguntas semiabiertas o pueden haber preguntas abiertas, pero principalmente lo cuantitativo prioriza las preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir preguntas cerradas? Que son ya preguntas prediseñadas, preestablecidas, ¿ok? Y que tienen opciones de respuesta ya prediseñadas. Por ejemplo, género. ¿Cuál es su género? Esa sería la pregunta. La variable género y la pregunta es ¿cuál es su género? Entonces ya ustedes van a colocar allí masculino, femenino, no binario, prefiero no decirlo. Ya las opciones de respuesta están prediseñadas, es decir, que no son preguntas donde la gente va a contestar cualquier cantidad de cosas, sino que la gente se va a ceñir, a acotar a alguna de las opciones de respuesta que ya están preestablecidas en el cuestionario, ¿sí? Entonces, esta encuesta se aplica a un número determinado de personas, es decir, que no vamos a hacer una cosa, digamos, a lo loco, es decir, que cuando vaya viniendo vamos viendo, no, hay que decidir cuántas personas se van a entrevistar y a cuántas se les va a aplicar ese cuestionario, y para ello hay que definir el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo. Ahí ustedes, como les decía, en María Ángeles Ancona, ella explica cómo definir el tamaño de la muestra. Hay muestras probabilísticas y muestras o tamaños o tipos de muestreo, mejor dicho, probabilísticos y no probabilísticos. Los probabilísticos, bueno, se obtiene el tamaño de la muestra a partir de toda una operación lógica matemática para garantizar la representatividad de la muestra, es decir, que todo el conjunto de diferentes opciones o diferentes características de las personas de la población estén incluidos o incluidas dentro de esa muestra. Sin embargo, esos son para grandes proyectos de investigación, son para grandes diseños, ¿ok? Y por supuesto para, digamos, investigaciones que tienen financiamiento, que tienen una serie de cosas que no es nuestro caso, ¿verdad? Y están los tipos de muestreo no probabilísticos, es decir, cuya selección es intencional, no se hace a través de ninguna fórmula matemática, sino se intenta de alguna manera fijar un número intencionado de personas, digamos, a las que se les va a realizar la encuesta.
¿Cómo se pueden distribuir ese número fijado? Es decir, yo puedo decir que son 50 personas, porque es una investigación exploratoria. Ese número ya es intencionado, pero yo puedo de alguna manera decir, bueno, pero voy a distribuir esas 50 personas en diferentes criterios de edad, o en diferentes géneros, o en diferentes orientaciones sexuales, o en diferentes, o alguna otra variable que haga introducir algún tipo de cambio, ¿sí? Es decir, que no voy a entrevistar solo personas de 30 años, o solo mujeres, dependiendo también del objetivo de la investigación, ¿no? Entonces se pueden definir algunas cuotas o algunos sí, estratos o estamentos que permitan garantizar cierta representatividad de esos datos o de esas personas en esa muestra, ¿no? Siempre dependiendo del objetivo de la investigación, porque hay investigaciones, por ejemplo, que dicen, no, nosotros solamente queremos entrevistar personas entre 25 y 30 años y mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el interés de la investigación. Entonces eso no quiere decir que está mal, sino forma parte de unas encuestas ya intencionadas. Entonces, de manera que esas cosas las van definiendo ustedes. Para quien lo vaya a hacer cuantitativo, yo diría que 25 a 50 es un número, bueno, hay un rango en el que ustedes pueden escoger ese tamaño de la muestra debido pues a que es una investigación exploratoria y acotada en este caso. Igualmente, para la redacción de las preguntas, también María Ángeles Seda Ancona tiene allí unas orientaciones bien interesantes, que incluso les puede servir también para las que trabajan con lo cualitativo, para redactar esas preguntas de manera exhaustiva, es decir, que se incluyan a todas las personas de la población y a todas las características poblacionales, es decir, por ejemplo, si yo tengo orientación, la pregunta es, ¿cuál es su orientación sexual? Yo tengo que colocar todos los tipos de orientaciones sexuales posibles. Yo no puedo dejar a gente por fuera de esas opciones de respuesta, por ejemplo. Eso es exhaustivo. Tiene que estar heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales y otros incluso, ¿ok? La opción otro siempre da cabida pues a que se incluya cualquier otra cosa que nosotros estemos dejando por fuera. Tienen que ser mutuamente excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la edad, ustedes deben saber estas cosas de estadística, ¿verdad? Pero se los refresco, por ejemplo, de la edad, si vamos a hacer, ¿cómo se llama? Rangos de edad, entonces no, el rango superior no puede también estar en el rango inferior, es decir, si yo digo de 18 a 25, el siguiente rango tiene que empezar de 26 en adelante, no puede incluir 25, porque entonces allí pues no hay un criterio de mutua exclusión, ¿sí? Y también pues esas preguntas no deben contener sesgos. Por ejemplo, que hay veces que la gente pregunta, ¿a usted le parece bien que esto esté sucediendo? Entonces ahí ya hay un sesgo, porque ya tú le estás diciendo a la persona que si le parece bien lo que sucede, ¿no? Entonces ahí habría que reformular la pregunta y decir qué le parece lo que está sucediendo. Entonces la gente te dirá si le parece bien, si le parece mal, si le parece más o menos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos criterios al momento de redactar las preguntas deben estar considerados. En el caso de lo cualitativo, ustedes deben entregar un guión de entrevista, ¿sí? En el caso de quien vaya a hacer entrevista, o un guión de un grupo focal o grupo de discusión en el caso de quien vaya a realizar un grupo de discusión, ¿ok? Ahí ustedes van a decidir las personas de manera intencionada. Ahí no hay que hacer ni fórmula matemática, ni justificar el por qué se van a escoger a estas personas, ni distribuir por edades, ni mucho menos. Ahí simplemente yo voy a decir, voy a entrevistar a 2 o a 3 personas o a una persona, ¿ok? En función a mi objetivo de la investigación. Y voy a explicar las características de esas personas que voy a entrevistar, ¿sí? Una caracterización bien cualitativa, bien amplia, bien general, donde yo pueda explicar el género de estas personas, la edad, la zona de residencia, la orientación sexual, en qué trabajan, a qué se dedican, ¿sí?
si estudian o qué estudiaron. También podemos decir, digamos, una descripción, ¿sí?, de la vida de la persona, o sea, por qué, y que esa descripción vaya hacia responder la pregunta de por qué fue escogida esta persona para la investigación, ¿sí? Yo aquí estoy colocando, bueno, que a lo sumo deberían ser 2 entrevistas o un grupo focal de 3 personas. ¿Por qué tampoco? Bueno, porque recordamos, ¿verdad?, que esto es una investigación exploratoria, muy acotada, muy específica, y no es que ustedes van a elaborar un gran trabajo de investigación. Entonces, en este caso, ¿verdad?, en el guión de entrevista en profundidad o de grupo focal, no se construyen preguntas. Fíjense que en el anterior, es decir, en lo cuantitativo, se diseñan las preguntas y sus opciones de respuesta. Aquí no. Aquí son temas abiertos, ¿ok? Y esos temas van generando diversas preguntas a medida que se va construyendo o se va haciendo la conversación en esa entrevista o en ese grupo focal. ¿Por qué? Porque si yo redacto preguntas muy concretas, la gente no va a explayarse a hablar, sino la gente lo que va a hacer es que va a responder sí, no, a veces, de vez en cuando. Bueno, sí, creo que sí. Y van a dar respuestas muy cortas, muy particulares, y eso no es cualitativo. Ya eso va a dar tendencia a lo cuantitativo. Por eso es que se hablan de temas abiertos, ¿sí? Y en una entrevista cualitativa, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de cómo se definió o cómo definieron su orientación sexual en la vida. Entonces, nosotros llegamos a la entrevista y empezamos a decir, bueno, vamos a hablar de, en primer orden, ¿cómo fue esa definición de tu orientación sexual? ¿Cómo te definiste? Entonces, y ahí la gente empieza a echar su cuento. Sí, bueno, mira, yo cuando era adolescente, tal cosa, y esto, y me gustaba tales personas, pero después no. Y la idea es que eso sea un cuento, ¿sí? Una gran historia. Y que si la gente da historias muy concretas, muy particulares, hay que buscarle la palabra a la gente, sacarle las palabras, profundizar, hacer más preguntas, sí, obtener pues que exista un diálogo y una conversación mucho más abierta, más amena y no cortada, ¿sí? Sino que la gente se explaya a hablar para poder allí ver, bueno, los diferentes discursos, las percepciones, los planteamientos de todas estas personas. Por eso es que entonces hablamos de grandes temas abiertos y las preguntas van surgiendo en el propio camino de la investigación, ¿sí? Y por supuesto de la mano de la habilidad de quien entreviste. Eso con el tema de lo cualitativo. Eso es lo que deben ustedes presentar en el instrumento metodológico. Entonces recordemos, cuestionario en el caso de lo cuantitativo y guión de entrevista o de grupo focal en el caso de lo cualitativo. En lo primero, preguntas cerradas. En lo cualitativo, temas abiertos. Aquí yo les coloqué un modelo de operacionalización de variables para el caso de lo cuantitativo, ¿sí? Que es otra de las cosas que ustedes deben presentar en esa primera entrega. Tenemos entonces, ¿cómo se construye ese cuadro de operacionalización de variables? Vamos a tener los siguientes renglones o los siguientes espacios dentro de ese cuadro. Vamos a colocar los objetivos específicos, es decir, los que ustedes ya definieron previamente, ¿verdad? En sus objetivos de investigación. De esos objetivos específicos se van a desprender un conjunto de categorías teóricas, es decir, bien amplias. ¿Okay? Después de esa categoría se va a desprender una variable. Y de esa variable se van a desprender un conjunto de atributos o de opciones de respuesta. Fíjense ustedes que con este cuadro de operacionalización de variables ya estaría hecho el instrumento, ¿verdad? Porque ¿qué es el instrumento? La variable que se convierte en pregunta y el atributo, que son las opciones de respuesta que la persona va a decidir cuando se le aplique el cuestionario. ¿Ok? Y después tenemos el nivel de medida de la variable, ¿sí? Que esto es una cuestión que ustedes ya deben saber de estadística, lo que es el nivel de medida nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Aquí yo coloqué un ejemplo. Bueno, imagínense que el objetivo específico 1, ¿verdad? Es conocer la vida cotidiana de las personas LGBTI en el contexto social y económico en el que se desenvuelven. De este objetivo, yo, bueno, coloqué como ejemplo
se desprende una categoría de análisis. Ustedes pueden sacar varias categorías de análisis de este primer objetivo. Después viene el objetivo 2 y vienen otras categorías de análisis y así sucesivamente. Entonces está categoría 1, ¿no? La identidad personal. Y de esa categoría de identidad personal, fíjense que es bien general, es decir, que encierra una cantidad de cosas. Yo voy a sacar de ahí algunas variables más concretas y más específicas. Entonces tenemos primera variable, género, que el género es una de las cosas de la identidad, ¿verdad? Entonces tenemos, y los atributos u opciones de respuesta de esa variable género sería masculino, femenino, no binario, prefiero no decirlo. Y el nivel de medida es nominal. Después tenemos otra variable que sería orientación sexual. Entonces tenemos como opciones de respuesta heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual y asexual. ¿Sí? Entonces, y ustedes pueden ahí de esa primera categoría ir sacando otras cosas, no sé, de la identidad, cualquier otra cosa que ustedes quieran, ¿no? Y así sucesivamente. Del objetivo específico pueden irse desprendiendo otras categorías. Fíjense, el camino es de lo más general, de lo más teórico, a lo más específico, lo más concreto, lo más empírico. ¿Por qué empírico? Porque fíjense ustedes que ya la variable y el atributo es lo que ustedes le van a preguntar directamente a la persona. Y la categoría y el objetivo es lo que ustedes van teóricamente a analizar, ¿sí? ¿Cuándo se presenta esto? ¿Cuándo se hace este cuadro? Antes del informe final de investigación, es decir, lo van a presentar, como les dije, en el marco metodológico y antes de la aplicación del cuestionario, porque de este cuadro es que se diseña el cuestionario y se hace en conjunto pues con la elaboración del instrumento de medición para redactar las preguntas y opciones de respuesta que se van a emplear. Ahora, con lo cualitativo es al revés. ¿Sí? Si aquí en lo cuantitativo yo tengo que tener todo predefinido antes de hacer la investigación, es decir, antes de aplicar el cuestionario, en lo cualitativo es al contrario. Yo primero voy a ir al campo, voy a aplicar y voy a hacer mis entrevistas, recoger lo que la gente dijo, ¿ok? A partir de ese guión de entrevista donde yo coloqué grandes temas amplios, ¿ok? Voy a recoger entonces las impresiones de la gente y las voy a clasificar en categorías y palabras claves, ¿sí? Fíjense que aquí es al revés. En lo cuantitativo ya todo está clasificado y lo que hay que hacer a partir de esa clasificación, ir al campo. Aquí es al contrario, aquí primero voy al campo y después clasifico, ¿sí? Por eso es que a veces la gente cree que lo cualitativo es más fácil y no es así, es más difícil. Pero bueno, entonces, ¿cómo se hace el cuadro de matriz de análisis cualitativo? Primero coloco, ¿verdad?, un extracto de la entrevista, o lo que los psicólogos llaman, y la psicóloga, verbatim, ¿sí? Es decir, lo que dijo la gente en esa entrevista. De ese extracto de la entrevista, que es un pedazo de lo que me interesa analizar, porque además yo no voy a, ¿verdad?, a analizar toda la entrevista, sino voy a resumir y voy a solamente a captar los extractos más importantes de lo que más me interesa analizar, ¿no? Entonces, coloco este primer extracto. De ese extracto yo defino un código o una subcategoría, ¿sí? Y de ese código o subcategoría yo voy a definir un tema o una categoría más amplia, ¿sí? Fíjense que aquí va al revés. En lo cuantitativo vamos de lo más general a lo más particular. Aquí vamos al revés, de lo más particular a lo más general. Y por último voy a colocar unas palabras clave para identificar más fácilmente lo que se dijo en ese extracto, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos, el verbatim dice lo siguiente: nunca distante, a pesar de que en algunas pocas, ¿cuál sería ahí el código, la subcategoría? Que hay una distancia erótica con respecto a las mujeres, ¿sí? Categoría en donde se explica que parece que hay un gran tema que dice cómo se definió la orientación sexual, ¿sí? O el proceso de definición de la orientación sexual. ¿Y cuáles serían las palabras claves? Distancia, pocas mujeres, gusto, ¿sí? ¿Cuántas palabras claves pueden colocar ustedes allí? Las que deseen. ¿Cómo definir estos códigos y sus categorías o temas? Dependiendo de lo que se dijo en el verbatim. Tenemos otro ejemplo. Siempre sentí que algo no fluía con las mujeres y que era muy cuesta arriba cortejarlas. Ellas eran muy difíciles y me daban miedo.
Entonces, ¿qué código podemos nosotros asignar? Miedo es el tema o la categoría. Bueno, sigue siendo la misma definición de la orientación sexual. ¿Cómo se definió esta persona? Entonces, y en palabras claves tenemos miedo, mujeres difíciles, cortejo, no fluye, etc. ¿Cuándo se hace esto? Esto no se va a hacer para la primera entrega, ¿verdad? No se va a hacer en el marco metodológico. En el marco metodológico ustedes van, ¿verdad?, a colocar simplemente un esbozo de algunas categorías, como por ejemplo, definición de la orientación sexual, queremos hablar, no sé, sobre la vida cotidiana, los lugares a donde van estas personas, es decir, más o menos cuáles van a ser los temas generales de esas entrevistas, ¿ok? Pero este cuadro se presenta es al final, en el informe final de investigación, es decir, en la última entrega que ustedes van a realizar. ¿Ok? Eso es lo que se va a hacer. El 1 de febrero de, ahí dice 2021, de 2022, ¿ok? Incluirá lo siguiente. Ya ustedes no van a presentar ni planteamiento del problema, ni objetivos, ni marco metodológico, ni marco teórico, porque eso es el proyecto. Ahora esto es el informe final, donde ustedes van a presentar los resultados de la investigación que ustedes hicieron, analizados con la teoría, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, primero van a colocar una introducción, bueno, por supuesto una portada, claro. Entonces, una introducción. ¿De dónde viene esa introducción? De lo que ya ustedes dijeron en el planteamiento del problema. Entonces, lo que tienen que hacer es, bueno, corregir y acomodar ese planteamiento del problema y convertirlo en una introducción, agregando en esa introducción, bueno, más o menos como un pequeño resumen de cuáles fueron los hallazgos, ¿sí?, o los resultados encontrados en esa investigación. Esa es la introducción. Después tenemos un desarrollo, ¿sí?, en donde hay, bueno, donde ustedes van a plantear los diversos ejes temáticos, las diversas categorías de análisis, es decir, todos los resultados de la investigación obtenidos o en la entrevista o en la encuesta, interpretados con la teoría que definieron o que plantearon en su marco teórico. Es decir, involucrar, vincular, ¿sí?, la teoría con lo encontrado en los resultados, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer en ese apartado denominado desarrollo. No es que van a poner desarrollo 2 puntos y van a empezar a hablar. No. Desarrollo es una palabra generalizada. Ustedes van a definir los títulos o subtítulos que a ustedes mejor les parezcan en función a lo que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación. Recuerden, no coloquen la palabra desarrollo porque no se utiliza. Ese es un nombre general, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, analizar los resultados en función de la teoría que ya está previamente identificada en el marco teórico. Finalmente, las conclusiones, ¿sí? Es decir, ustedes van a ir a presentar en sus conclusiones hacia dónde fue la investigación, ¿sí? Y después de ese hacia dónde fue la investigación, es decir, cuál es el resultado general de la investigación o la conclusión general, entonces ustedes pueden hablar de, bueno, cuáles fueron los cabos sueltos, qué faltó por resolver, qué puede ayudar esto a futuras investigaciones, qué fue lo que no se pudo reflexionar totalmente en la investigación porque los datos no dieron lo suficiente, es decir, cosas que quedaron sueltas para el futuro. Entonces, bueno, con esto ya culminamos el video. Y lo ideal entonces sería que ustedes puedan mirarlo, sacar sus conclusiones, hacer sus comentarios y si tienen preguntas, sugerencias, etcétera, entonces nos veríamos mañana para aclarar esas dudas, ¿ok? Y las podemos combinar, ¿verdad?, ese aclaramiento de dudas con la lectura que ya está pautada para el día de mañana. Entonces, nos vemos y que tengan un feliz resto de día.